Bien, esta sesión de laboratorio vamos a continuar con lo que es MongoDB. Se ha estructurado una guía de trabajo guiada donde vamos a continuar con los ejercicios de operaciones básicas, como es la inserción, selección, eliminación y actualización de datos, solo que voy ya aplicando más criterios de filtro, operadores de selección y otras características que podemos utilizar con este tipo de gestor. Estamos tratando de cubrir lo más importante, que es cómo consultar la base, cómo cargar información. Al final del laboratorio voy a dar ahí un sitio web donde se puede encontrar mucha más información. Si el interés de ustedes es continuar con el desarrollo de aplicaciones sobre esta base de datos. Recordemos que la asignatura es entender cómo funciona este tipo de bases de datos. De ahí las interacciones que tengan a nivel con otras aplicaciones de desarrollo, lenguajes de programación específicamente, pues ya depende de cada uno, inclusive de otras asignaturas. Entonces, acá vamos a dar las generalidades del gestor, cómo trabaja y las consideraciones que debemos de tener en cuenta para poder almacenar información en ella. Bien, como pueden ver, los objetivos de la guía pues es prácticamente continuar con las operaciones CRUD. Tenemos aquí las operaciones CRUD, insertar múltiples registros y conocer y practicar diferentes opciones para la selección y proyección. Bien, entendiendo que la selección es prácticamente los criterios de filtro que nosotros aplicamos sobre las consultas, en este caso pues select, y igualmente la proyección son los campos que queremos visualizar de esa consulta. Igualmente vamos a utilizar una herramienta que se conoce como Compass, también de uso gratuito, para facilitar, digámoslo, la consulta de datos a las colecciones del gestor de MongoDB. Bien, recapitulando, pues los métodos de inserción que tenemos. Habíamos visto ya el insert one y el insert many como los métodos de inserción de datos. Podemos insertar un solo registro, o sea, un solo documento, a través de insert one o múltiples registros, que vamos a insertar pues algunos elementos. Como pueden ver, pues acá en la guía, espero que ya la tengan. Solamente voy a dar un vistazo general para ir explicándolo paso a paso cómo vamos a ir. Bien, en insertar un solo documento tenemos acá insert one, el cual pues me permite agregar un registro, un documento a la base de datos. Vamos a trabajar sobre la colección inventory. La base de datos, pues, o la base de datos ustedes la pueden crear, lo pueden poner test si desean, o prueba, o algún nombre, ¿verdad? Relacionado pues a la práctica. Entonces, vamos a ir insertando estos elementos poco a poco. Permítame, quiero ver si puedo compartir en sí la pantalla. Inventory data.
Bien, vamos a ver si podemos compartirla de esta forma. Bien, entonces aquí tenemos nuestro documento, que es la guía de laboratorio. Vamos a reducirla un poco, solo para ir observando por dónde vamos. Bien, entonces tenemos esto y aquí está nuestro shell. Pueden ver que no tenemos la base de datos inventory. Bueno, test inventory, que es sobre la que vamos a trabajar. Para crearla, pues vamos a utilizar test, que es la base de datos, como les mencionaba. Ya tenemos, ahora vamos a insertar. Podemos copiarlo. Pegamos. Entonces vamos a insertar el primer registro con insert one. Tenemos ítems, que es canvas, cantidad 100. Tenemos tag como etiquetas, algodón. Este es un vector de valores, tags. Actualmente solo tiene un valor. Size es un documento incrustado, el cual tiene altura, anchura y la unidad de medida en centímetros. Bien, entonces tenemos acá nuestro primer registro insertado. DB inventory es la colección, .find, todos los registros, y ahí tenemos nuestro primer registro de esta colección. Bien, como les decía, entonces el ID se lo coloca automáticamente, el ítem con nombre canvas, cantidad, tags, que es una matriz de valores, y size, que es un documento. Los documentos pues están asociados a través de las llaves y las matrices de valores están a través de los corchetes. Entonces, este es un documento más complejo de los que habíamos insertado anteriormente. Bien, entonces se inserta el primer documento en la colección inventory. Insert one devuelve el documento, incluye el ID, que es este de acá, que lo genera automáticamente. Podemos nosotros especificar el ID en lugar de que él lo genere en base a un correlativo o un identity que tengamos de la base de datos de donde estamos extrayendo esta información. Bien, a través de find podemos listar todos los registros o hacer una selección a través de los filtros. Los filtros, estamos hablando que tiene que ser un documento donde tenemos la etiqueta y luego el valor. En este caso voy a encontrar los ítems que tengan el valor de canvas. Lógicamente solo hay uno. ¿Qué pasa si le pongo canvas 1? Pues no encuentra ninguno porque lógicamente no hay con ese nombre. En cambio canvas sí. Así podemos nosotros hacer una selección filtrando a través de un campo específico, un atributo. En este caso es ítem. Más adelante vamos a ver cómo poder ir filtrando más elementos a través de más criterios y utilizando lo que son los operadores relacionales,
como el menor, mayor, mayor o igual, menor o igual, ¿verdad? En este caso, pues no los tenemos así representados a través de los símbolos que conocemos, sino a través de etiquetas. Bien, continuando con la guía, pues, ¿cómo insertamos varios documentos? La inserción de muchos documentos, pues, involucra una colección, una matriz de documentos. Entonces, podemos nosotros copiar y pegar acá y tendríamos la colección. Inventory, insert many, entre corchetes, y viene la lista de documentos. En este caso son 3 documentos. Tenemos ítem journal, ítem math, ítem mousepad. Cantidades, tags, size. Bien, 3 de documentos. Damos enter y genera el ID de cada uno de ellos. Volvemos a consultarlos en forma general. Aquí tendríamos toda la estructura. Pueden ver que la estructura siempre está delimitada por unas llaves superiores y a medida que vamos encontrando los etiquetas con su correspondiente valor. Etiqueta con su valor, etiqueta con su valor separado por 2 puntos. Matrices, etiqueta y la matriz. Un documento incrustado acá y su estructura. Siguiente registro y así uno a uno. Recordemos que el find al final es un cursor el que nos da 20 registros. Si esto tuviera más de 20 registros, al final tendríamos acá un comando para poder seguir paginando de 20 en 20. Bien, entonces este es el insert many y el insert want. Bien, las inserciones, pues, prácticamente, como vieron, en un principio no teníamos la colección creada. No teníamos la colección creada. Cuando se insertó el primer registro, pues ya lo tenemos. Como estamos dentro de la base de datos test, la colección collections, llamada inventory, es donde estamos obteniendo los datos que estamos listando actualmente. Y así podemos crear múltiples colecciones donde almacenamos, pues, los documentos. Bien. Algunos aspectos que hay que tomar en cuenta. Aquí hay aspectos de atomicidad, por ejemplo, todas las operaciones de escritura en Mundo D son atómicas, en el nivel de un solo documento. Es decir, que la atomicidad me garantiza que un documento es insertado correctamente. Si existe algún error dentro de la inserción del documento, pues no se inserta y se cancela la instrucción, en este caso, pues, de inserción que estemos haciendo o a nivel de selección. Bien, algunos métodos adicionales de inserción. El update one, pues, en cierta forma me permite modificar la estructura. Update many, encontrar y modificar, encontrar uno y actualizar, encontrar uno y reemplazar, y así múltiples funciones que me permiten agregar más información al documento actual o sustituir la estructura del documento actual. Entonces, es importante que veamos poco a poco cada una de estas instrucciones. Ya vamos a indicar dónde podemos encontrar ejemplos y algunos tips para poder utilizarlo, ¿verdad? En un ambiente de prueba controlada. Bien, sigamos con las consultas de documentos. Vamos a insertar más documentos dentro de mi colección inventory. Para este caso, pues como pueden ver, aquí hay una colección de 5 elementos más. Por lo tanto, pues voy a hacer
Inventory, insert, le doy tab y ya me da la lista de funciones que puedo ocupar. Bien, vamos a copiar todo esto. Llegamos acá. Tenemos la colección, documentos, cerramos, paréntesis e insertamos. Entonces ahí ya tenemos 9 en total elementos insertados. Vamos a darle el find. El elemento 2, 4, 6, 8, 9. Bien. Continuando con la guía. Vamos a utilizar, bueno, este es a nivel de línea de comando del shell de Mongo, el cual, pues, como les mencionaba, nos conectamos vía SSH y a nivel de línea de comando podemos interactuar. Ahora, vamos a ver una interfaz que se llama MongoDB Compass, el cual es una interfaz gráfica para Windows. Se puede descargar también para Linux o para Mac. Es un IDE que interactúa con la base de datos MongoDB. Bien, para interactuar con ella, ustedes pueden crear acá una nueva conexión. Yo ya tengo creada la conexión. Vamos a ver. Cuando le dan la colección, y solamente voy a explicar cómo conectarse a la base de datos. Bien, la conexión puede ser de múltiples formas. Aquí vamos a nombrar la conexión, por ejemplo, le pueden dar nuevo, aparece esta conexión, nueva conexión, pueden editarla poniéndole el nombre, otra conexión, ya le ponen el nombre, podemos editarla directamente, pero lo recomendable es que nos vayamos acá a opciones avanzadas de conexión. Bien, como no tengo usuarios ni algún método de seguridad dentro de mi base de datos por el momento, la conexión que podemos hacer, tenemos ya un servicio SSH habilitado en nuestro servidor Linux, pues lo más fácil es irnos acá, proxy SSH tunnel, el cual pues activamos el SSH with password. Dejamos esto tal como está, MongoDB localhost 27017. Si se recuerdan, este es el puerto donde se escucha. Localhost, para el tipo de conexión que estoy configurando, está bien, porque lo que vamos a hacer es una conexión SSH a nuestro servidor a través de esta configuración. Y todo lo que hagamos va a ser como si lo estuviéramos haciendo directamente sobre nuestro servidor. Por lo tanto, es localhost. Si es otro servidor, que no lo vamos a hacer a través del SSH tunnel, sino que es a través de que creamos un usuario y ya tenemos un usuario y un password, pues nosotros podemos configurarlo de esta forma. Pero para nuestro caso no tenemos usuario, no le hemos configurado ningún certificado SSL, por lo tanto, lo más práctico es como les decía, a través de un túnel SSH. Entonces, ¿qué vamos a colocar acá? Pues la IP del servidor. Acá la IP del servidor del cual nos queremos conectar. En este caso, pues el servidor tiene la 192.168.134, que es la IP que le ha asignado el VMware Player. Luego, un usuario que permita comunicarse vía SSH. Bien, puede ser el usuario root, si está autorizado, o algún usuario administrador. Entonces, acá ponemos el usuario y acá la clave. Bien, una vez hecho eso, pues le damos conectar
y tendremos la conexión tal cual como aparece acá. Tenemos acá 192, 168, 134, el host y la información relacionada a eso. Bien, tenemos acá nuestras bases de datos. De esta forma. Vamos a actualizar la conexión. No tenemos nuestra base de datos test por el momento. Bien, entonces decíamos, una vez configurado, vamos a esperar a que nos actualice. Una vez configurado, vamos a desconectar. Bien, vamos a conectarnos nuevamente. Y aquí estarían nuestras listas de conexiones, las seleccionamos y le damos conectar. Bien, entonces aquí está la lista de bases de datos que tenemos. Le damos en test y la lista de colecciones. En este caso, pues inventory. Nuestra colección y qué es lo que hace automáticamente listarnos todos los documentos. Esta es una herramienta para consulta. Consulta. Por lo tanto, el filtro que aparece acá es como el filtro de Find. Nos sugiere, ¿verdad?, cómo podemos crear un filtro. Por defecto, pues, lista todos los documentos que tenemos. Podemos importar un archivo o insertar un documento con la nomenclatura que tengamos en cada uno de ellos. Bien, entonces, sigamos con la guía. Aquí tenemos la lista. Esto es como si hubiéramos dado el select asterisco from inventory. Aquí tenemos la lista de colecciones. Lista de colecciones acá y luego la lista de documentos. Bien. Acá en Compose, ¿cómo creamos un filtro? Tal como lo dice ahí. El documento, llaves, ¿qué queremos filtrar, por ejemplo? Acá tenemos ítems, cantidades, tamaños, estatus. Pueden ver de que los primeros registros que insertamos, los primeros 4 no tenían el atributo status. Ya los siguientes sí lo tienen, los últimos 5. Entonces vamos a filtrar en base a status.
status, los puntos, comillas, A. Bueno, tenemos D. Luego le damos find y me va a listar los documentos que cumplan el criterio donde status sea igual a D. No especificamos ningún símbolo de igualdad. Esta es una operación automática que hace el gestor. Muchas de las operaciones que se hacen comúnmente en otros gestores de base de datos, aquí implícitamente ya lo está asociando de acuerdo a algún comando, en este caso a través de find. Entonces el criterio de igualdad pues es intrínseco. Podemos establecer otros criterios de igualdad o de desigualdades, mejor dicho, a través de los menores o mayores que, pero ya tenemos que utilizar operadores diferentes. Entonces, por defecto, la igualdad es el operador de búsqueda en todas las operaciones find que hagamos en este gestor. Bien, decía, si queremos crear esto es como decir el select asterisco from inventory, o sea, la colección, where status sea igual a D. Bien, podemos crear nuevas consultas. Sí, podemos crear nuevas consultas modificando lo que es el filtro. Por ejemplo, quiero no solamente los que tengan D, sino que en status, sino aquellos que también tengan otra letra. Entonces, utilizamos el operador IN. Pueden ver que acá les va listando todos los operadores que podemos ocupar. Entonces nosotros vamos a utilizar uno que se conoce como int. Este de acá. Int. Y luego, pues, ¿qué vamos a buscar? Como les mencionaba, vamos a buscar que tenga un valor u otro valor. En este caso, pues, es una matriz la que vamos a pasarle. En el primer elemento sea A y el segundo sea D. Entonces ahí tenemos, como decir, el select asterisco from inventory where status in A, D. Y tenemos status A y status D. Entonces, los operadores que tenemos acá están, digamos, iniciados a través del símbolo de dólar. Existe una cantidad de operadores para poder hacer todas las operaciones de filtrado a nivel de operaciones, operadores, perdón, relacionales, operadores lógicos. Bien, entonces eso es agregando más complejidad al filtro. Bien, estos son, digamos, operadores que me permiten hacer algún tipo de condición de igualdad o desigualdad, ¿verdad? Veamos operadores lógicos, implementación de operadores lógicos como el caso de AND. El operador AND, igualmente, así como el operador de relacional de igualdad, bien intrínseco en todas las operaciones, cuando tenemos dos operaciones de igualdad, el operador lógico por defecto es el AND. Entonces, podemos nosotros perfectamente colocar dos condiciones. Por ejemplo, que el status sea igual a primera condición y a segunda condición que el campo QTY, que es el que tiene la cantidad. Por ejemplo, vamos a ponerlo acá.
para el operador menor 30. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Buscando documentos donde el estatus sea igual a y la cantidad sea menor que 30, LT, little. Quienes son menores, son iguales a y menores que 30. Solamente este registro. Entonces aquí no está especificado el operador AND. O sea, bien intrínseco. Así como la igualdad, el operador AND es intrínseco. ¿Qué pasa si queremos operar? No con AND, sino que con OR o una combinación. Entonces ahí ya podemos nosotros definir el operador con el cual queremos trabajar. Entonces, como pueden ver, a nivel de compás, es bastante intuitiva la generación de filtros y me pueden consultar la información sin estar escribiendo todo el comando. Bien, ahí podemos ver que este filtro que hemos puesto es como decir select asterisco from inventory, where status igual a y la cantidad menor que 30. Bien, ahora bien, queremos operar con OR. Este no es un operador que viene por defecto. Se tiene que especificar cómo vamos a operar las relaciones que establezcamos. Entonces, para ello, especificamos OR y luego vienen a continuación todas las condiciones que se van a evaluar en corchete para indicar si se cumple o no se cumple la condición. Entonces, recordemos que OR basta con que una sea verdadera para poder seleccionar el documento. En este caso, pues vamos a colocar lo mismo, status, valor de A, y vamos al documento, coma, siguiente condición, otro documento, abrimos y cerramos llaves, cantidad, interno donde está el operador menor que 30. Ahí que ya se nos activa el find después de evaluar bien la sintaxis del filtro. Y aquí están. Cantidad menor que 30. ¿Okay? No tiene ni el campo status, pero cumple la condición menor que 30. Menor que 30, menor que 30. Y estatus A. Este es mayor que 30, pero tiene estatus A en el OR. Estatus A. Entonces, de esta forma indicamos una operación de dos condiciones a través del operador OR, de dos filtros, dos criterios de filtro. Bien, si queremos combinar operador AND y OR, pues igual se puede, vamos a generar una condición. Ahí lo pueden ir viendo también en el documento, ¿verdad? Para que después ustedes lo puedan seguir practicando y ir generando sus consultas. Bien, entonces tenemos status, sería nuestra primera condición. Vamos a traer de acá y la ponemos al principio. Pero sin status, primera condición. Y luego la segunda condición va a estar compuesta por dos condiciones operadas por OR. Entonces la primera es que la cantidad sea menor que 30. Estamos bien. De llave. Luego viene la segunda condición. Documento con el punto ítem. Y acá estamos operando. A ver si encuentro el símbolo.
pleca P. Bien, entonces, ¿qué queremos buscar acá? Documentos con estatus A o la cantidad sea menor que 30. Bueno, perdón, estatus A y la cantidad sea menor que 30 o inicie el atributo ítem con la letra P. Eh, la, el operador que tenemos acá es como el operador like, la sintaxis de las plecas, cual pues me permite buscar al principio de un string. Bien, una vez hecho eso, veamos el resultado y analicemos qué tenemos acá. Bien, cumple con estatus A, ¿sí? Porque aquí estamos operando implícitamente con el operador AND, es decir, esto y cualquiera de estos dos. Entonces, ambas cumplen estatus A. Cualquiera de estos dos, menor que 30, 25, y lo tenemos, o inicia con la letra P el atributo ítem. El atributo ítem inicia con la letra P. Entonces, así podemos jugar con operadores AND y OR. Todas las condiciones se van evaluando de izquierda a derecha. Pueden ver ustedes cómo se van conformando las combinaciones. Bien. Y ahí tenemos el select que hemos ejemplificado. El where status igual a y cantidad menor que 30 o ítem like el porcentaje. Bien. Otras características sobre los filtros. Podemos crear, vamos a consultar filtros, documentos que tengan una estructura un poco más compleja. Teníamos el campo size, que es un object, HW status A. Bien. Tenemos aquí todos los documentos, mat, mousepad. Vamos a insertar más. Estos de acá. Bien, podemos irnos a nuestro shell, pero también aquí Compass tiene este shell, Mongo SH, el cual pues nos permite también interactuar a nivel de línea de comando. db inventory. Veamos y pegamos. Bien, ahí tenemos la inserción de los 5 documentos. Bueno, podemos ponerle inventory. Bien, esto acá, o lo hacemos a nivel de línea, perdón, de la interfaz gráfica. Tenemos uno de 14. Aquí están los 14 registros. Bien. Otros. 14. Ok.
Bien, podemos ver que tenemos documentos incrustados, como habíamos hablado, a través de size. Tenemos un documento que tiene el height y el width y la unidad de medida. Para poder hacer búsquedas sobre estos documentos incrustados, pues simplemente tenemos que tener claro cómo acceder a cada uno de los atributos o etiquetas internas de los documentos. Prácticamente a través del operador punto podemos ir redireccionando nuestro elemento de búsqueda, nuestro elemento o criterio de búsqueda y aplicar el filtro al campo que nosotros hemos especificado. Por ejemplo, una búsqueda a través de un documento incrustado, si lo queremos encontrar tal cual, por ejemplo, tenemos un documento con size y especificamos todos sus valores, por ejemplo, que tenga una altura de 14, un ancho de 21 y su unidad de medida en centímetros. Bien, veamos si alguno cumple ese criterio y tenemos estos. 1421, size 1421 centímetros. Entonces aquí nos ha encontrado documentos que cumplen exactamente con los tres atributos del documento incrustado, tanto en valores como en el orden en el cual se presenta. Bien, si queremos un campo específico, por ejemplo, queremos los que son de unidad de medida centímetros, por ejemplo, solo, bueno, tendríamos estos mismos. Vamos a buscar uno que tenga unidad de medida pulgadas. Bien, pueden ver que ya tenemos el atributo con la clave, pero nos da un error. Resulta que, aparte de esta llave, que cuando tenemos documentos incrustados, debemos de encerrar toda la ruta entre comillas dobles para que no nos dé ningún error o advertencia en cuanto a la. Bien, todas unidades de medida, pulgadas, inch. Bien. Entonces, esta es la forma en cómo podemos buscar un valor específico dentro de un documento incrustado a través del punto. Bien, y así podemos seguir buscando, por ejemplo, size, punto A, ya no, este es un valor numérico, por ejemplo, todos los que sean menores, 15, en cuanto a height, la altura, menores que 15, 8.5, 8.5, y así todos son menores que 15. Menores iguales que 15, LTE. Iguales que 15, ninguno. Bien. Si queremos, igual, si queremos, y 15, si queremos consultar por más de una condición, y es el operador AND el que queremos utilizar, pues no es necesario mencionarlo. Simplemente vamos colocando condiciones que queremos
Y todas estas que el tamaño sea el alto, 6.h, el alto sea menor o igual que 15, la unidad de medida sea pulgadas y el estatus igual a D. Esto es AND en todos lados. Los documentos que cumplen eso. Ya si queremos el OR, pues recordemos que son varias condiciones. Implica colocar OR acá y luego pues especificar la matriz de búsqueda. Condición. 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 Va a listar muchos. Cualquiera. Casi todos. Bueno, 11 de 15. Que cumplen con esto, o con esto, o con esto. Bien. Consulta de matrices. Journal, cantidad, tax. Ajá. Tenemos tax. Black and red, 25. Estas creo que ya están insertadas. Bueno, vamos a insertarlas de todas formas. Entre más datos tengamos, mejor. Tenemos ahí. Se insertan. 2, 4, 6, 5. De 14 llegamos a 19. Bien, vamos a buscar hoy sobre matrices. Matrices que estamos hablando son estos arreglos. Ya vimos cómo buscar sobre objetos, hoy vamos a buscar sobre arreglos. Podemos editar directamente acá en el Compose. Podemos agregar más atributos dentro del documento o eliminarlos. Bien. Decíamos, vamos a hacer el filtro. Tags. Para poder hacer la búsqueda, igual tenemos que indicarle. Si queremos hacer una búsqueda exactamente igual de todos los valores del arreglo, tenemos que colocar los valores en el orden en que se encuentra. De esta forma vamos a tener solo aquellos donde cumplan exactamente los valores y el orden. Ahora, si queremos solamente, no queremos el mismo orden y que todos cumplan, podemos también utilizar el operador all, el cual pues me busca por lo menos una coincidencia. Una coincidencia. Veamos, este tiene black. Este tiene black también. Este de acá tiene black en la segunda posición. Este tiene black. Y este black. Y red. Black y red. Entonces, así podemos buscar dentro de un registro, de un documento varias. Bien.
Entonces, quizás nos vamos a quedar acá para que ustedes puedan practicar lo que sigue con la guía. Pueden ver que Compose me da una interfaz bastante intuitiva y fácil de usar para poder consultar la base de datos. Este entorno pues, nos facilita inclusive ya la consulta de información cuando tengamos el uso, digamos, del framework Aggregate, el cual pues es un framework bastante poderoso para obtener información. Recuerden que hay funciones de agregación en SQL Server. ¿A dónde ocupamos las funciones de agregación? Pues cuando hacíamos grupos de registros, un criterio de agrupamiento. Entonces el framework Aggregate nos da esa función de poder sumar, poder encontrar el máximo, el mínimo, sobre una colección de documentos que cumplan el criterio de grupo. Entonces, igual, pues aquí lo podemos implementar dentro de Compose y nos da la información más mejor que en la línea de comandos. Entonces, yo me quedaría acá. Solamente quiero darles algunas un sitio web donde podemos encontrar información para el uso de MongoDB. Bien, acá tenemos el manual de MongoDB en el sitio web mongodb.com. Tenemos toda esta información, por ejemplo, las operaciones CRUD que hemos visto. Las operaciones de agregación, como les mencionaba, el framework Aggregate. Y todos los escenarios de agrupamiento y los filtros sobre ese grupo. Sobre el grupo podemos sumarizar, encontrar mínimos y máximos. Sobre el campo. Estos son campos o atributos sobre los cuales vamos a aplicar la función. Esto es bastante útil ya al momento de estar consultando la data y querer encontrar información condensada. Algunos tipos del modelamiento de datos. Dentro de MongoDB también podemos crear una validación de la estructura de los datos que vamos a insertar. Tenemos transacciones. Tenemos la creación de índices, un tema bastante importante, porque Find pues utiliza criterios de búsqueda. Entonces en mis registros, si no tenemos un índice sobre el campo sobre el cual estamos haciendo un filtro, pues nos vamos a tardar. Entonces, igual que en los select, que en las bases de datos transaccionales, el hecho de crear índices mejora el rendimiento de las búsquedas. Métodos de temas de seguridad, métodos de autenticación, métodos de aseguramiento, auditoría. Bien, entonces acá hay una gran cantidad de información por si a ustedes les interesa trabajar más adelante sobre este gestor de base de datos. Bien, no sé si hay alguna duda o consulta hasta acá. Si no, pues nos quedaríamos. Muy bien. Bueno, entonces nos quedaríamos acá y les dejo el material y el enlace para